Radio Intereconomía, la entrevista capital, con Susana Criado. Pero también quiero decirles, porque sé que muchos de esos que nos votaron son los que más están sufriendo. No les voy a fallar. Sepan que como presidente... desde el 10 de diciembre no les voy a fallar. Don Fernando Cortiñas es profesor del IE Business School. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, escuchábamos a Sergio Massa, que ha salido victorioso de esta primera vuelta de las elecciones en Argentina. La próxima vuelta será el 19 de noviembre y ha sido una sorpresa porque había muchos que pensaban que Milei iba a traer el gran cambio y que los argentinos necesitaban ese gran cambio. ¿Qué le ha parecido este resultado inesperado? Bueno, inesperado, yo diría que las elecciones estaban muy abiertas y teniendo en cuenta que había 10 millones y medio de personas que no habían votado, no era un escenario que se pudiera descartar. Pero sí es verdad que la mayoría de los argentinos, sobre todo los que estamos en el exterior, nos quedamos un poco desazonados o consternados por el resultado, ¿no? Milei sigue en carrera, pero no está tan claro ahora que lo vaya a tener tan fácil para ser presidente, ¿no? Habrá que ver qué pasa ahora con ese voto de la derecha de Patricia Bullrich, que es un 23-24%, que no todo necesariamente se va a ir a Milei. ¿Usted cree qué cree que puede pasar el día 19 de noviembre? Mire, probablemente con mucha desazón creo que va a poder ganar Massa. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver, él sacó un 36% de votos, probablemente ese 3% de votos de la extrema izquierda o de los partidos de izquierda convencionales, liderados por Miriam Bergman, es otro 3%. Con eso él ya se pondría en un 40% de los votos. Si Milei conserva su voto, su caudal, que estaríamos hablando sí de un 30%, y puede atraer a una parte significativa del voto del cuarto candidato, Schiaretti, que sacó un 7%, estaríamos hablando que quedamos 40 más a 37 Milei. Por eso es que digo que lo que queda por ver ahora es ese porcentaje de votos de la derecha, ese 23% que sacó Patricia Bullrich, cómo se divide. En principio uno podría decir, bueno, si Patricia Bullrich es de centro derecha, lo más evidente parecería que se fuera a sumar a los votos de Milei. Pero no está tan claro porque de gente que votó a Patricia Bullrich, hay muchos que van a irse a Milei, pero otros que jamás lo votarían a Milei. Entonces, en ese contexto, las elecciones siguen más abiertas que nunca, con una alta posibilidad de que tengamos más sismo por otros 4 años, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas de Massa para enderezar la economía? Bueno, a diferencia de Milei, y eso es importante entender por qué ayer pudo haber pegado ese batacazo para muchos en España inesperado. La gran pregunta es, ¿cómo puede ser que un ministro de Economía, que ha llevado al país a un 140% de inflación, la gente lo vote? Bueno, sencillamente no tiene ninguna propuesta económica diferente. Sencillamente la explicación la tenemos que encontrar en que dentro de ese 45% de argentinos que están en la pobreza, una gran proporción ha seguido priorizando o valorando que les sigan dando subsidios y siguen creyendo en un papá Estado que los va a poder mantener de manera indefinida, ¿no? Cosa que lamentablemente la realidad va a mostrar que no es así. Y de las propuestas de Milei, ¿cuáles son realistas? ¿Cuáles sí que podrían ser aplicadas y podrían ir suavizando ese deterioro tan abultado de la economía argentina? Bueno, ahí sí es importante entender, Milei va a tener que hacer un gran análisis de por qué perdió, ¿no? Muchos
yo no voté a Milei, no porque sus ideas no me gusten, sino exactamente por lo que se está comentando. La mayoría de las ideas que él propone de ajuste drástico en una Argentina con un 45% de pobreza son inviables. Eso se sabía desde antes de las elecciones y ha quedado demostrado en que mucha gente a lo mejor no es que votó por Massa, sino que mucha gente votó en contra de Milei, porque es un candidato que impone miedo y que no transmite estabilidad. Yo creo que a él le jugó muy en contra en los últimos días de campaña, su cierre, donde él volvió a demostrarse desbocado y volvió a demostrarse sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de filtro. Eso terminó de asustar a muchos posibles votantes que jamás votarían a la derecha y que se terminaron yendo para Massa. Y otro gran error que creo que cometió Milei fue el tirarse en contra de la Iglesia, ¿no? Yeah. Todavía la Iglesia en Argentina sigue teniendo un gran poder de movilización y la maquinaria eclesial le tiró en contra a Milei. Dicho eso, de las propuestas que él hace, tenemos que tener en cuenta que recortar el gasto público, recortar el déficit para acabar con la emisión y de esa manera acabar con la inflación, suena bonito, siempre y cuando el ajuste no lo tenga que pagar uno. Y si uno se pone a ver que hay unos 9 millones de planes de subsidios emitidos en Argentina que se financian con emisión y que por tanto aumentan el déficit y contribuyen a la inflación, esa gente obviamente no va a estar en contra de una medida que los afecte a su bolsillo, ¿no? Y don Antonio, para terminar, para un Estados Unidos, para un Fondo Monetario Internacional, para una España, ¿qué le interesa más que gane? ¿Quién le interesa más? La verdad que obviamente a España, yo creo que España lamentablemente va por el mismo camino y no tenemos que hablar de España o de Estados Unidos, tenemos que hablar de quién gobierna en España y de quién gobierna en Estados Unidos, porque obviamente una persona como Trump está mucho más cerca de Milei, una persona como Biden puede estar más cerca de un centro izquierda, pero desde luego que asuma un gobierno peronista y que siga con las mismas políticas, si uno tiene que analizarlo a nivel del país, seguramente no es bueno para nadie. Porque la capacidad que va a tener Argentina de honrar sus compromisos externos a corto y a mediano plazo van a seguir de mal en peor. Así que si uno lo mira desde ese punto de vista, lo que tendremos que predecir es que lejos de atraer inversión, va a espantar la inversión y Argentina va a seguir exportando capitales y gente. Muy bien. Pues don Fernando... Y en ese sentido mucho ventaja en España. Don Fernando Cortiñas, profesor del IE Business School, muchísimas gracias. Ha sido muy clarito y muy didáctico. Cuídase mucho. Feliz día. Muchísimas gracias. Adiós. Un abrazo.